Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mujer Venus, un espacio en el que filosofamos acerca de la vida, de ser mujer y de todo aquello que esté llamando nuestra atención en estos momentos. Y hoy quiero compartirles lo que ha estado llamando mi atención en estos momentos, que por cierto me da mucha risa porque he estado escuchando que estos días, estos primeros días de mayo, del mes de mayo de 2025, estamos teniendo aspectos de primeras veces. Y entonces estaba yo pensando, ¿qué es eso que yo podría hacer por primera vez? ¿No? Si tenemos este aspecto de primeras veces, si yo lo quiero aprovechar, es como, ok, ¿qué puedo hacer como por primera vez? Y la verdad es que no, como que no tenía mucha idea de qué podría hacer, pero pensé y dije, ya sé, podría hacer un en vivo. Nunca he hecho un en vivo y la verdad es que hacer un en vivo es algo que me genera cierta así como, no sé, como cierto estrés, por así decirlo, o sea, como que me da cosa, ¿no? Yo creo que porque como soy tan controladora, pero he estado tratando de trabajar eso, entonces como que ese sería como que algo que yo podría intentar y dije, es algo que podría hacer por primera vez y vivir esa experiencia, ¿no? De hacer un en vivo. El caso es que ya me meto, ya le pongo y resulta que lo tengo bloqueado. Como no tengo un número de suscriptores, un cierto número de suscriptores, pues realmente esa función no está disponible para mí. Entonces yo dije, bueno, ¿no? O sea, ok. Y entonces al respecto estaba yo pensando, porque antes estaba escuchando un podcast donde estaban hablando de cómo manejar, ¿no? Cuando te dicen que no. Entonces, cuando yo estaba escuchando este podcast, yo estaba pensando, pues es que al final, si partimos del hecho de que nosotros elegimos nuestra historia, nosotros diseñamos cuál iba a ser nuestra historia, pues simplemente es cuando nosotros bajamos a este mundo material y tenemos este como velo del olvido y que realmente pues no tenemos como mucha conciencia de a qué venimos, pues obviamente podemos como equivocarnos y pensar que queremos cosas que al final no queremos. Y entonces cuando nosotros decimos, sí, por aquí, y la vida te dice no, o sea, ese es el detalle, porque lo sentimos como muy personal y de verdad nos compramos la historia de que eso era lo que yo quería y eso era lo que era para mí y eso era, y si no era eso. Y la verdad es que si te dijeron que no o si en ese momento fue un no, pues precisamente fue porque eso no era lo mejor para ti. Entonces, en mi caso, como yo estaba ya pensando en eso antes, yo dije, ay, qué chistoso, o sea, me dijeron que no. Y entonces pensé, bueno, puede ser que eso no sea lo que yo voy a experimentar en esta ocasión por primera vez, ¿no? A lo mejor me toca experimentar algo diferente o no sé, simplemente es como, pues lo suelto y me abro a las posibilidades y a que sea lo que sea, si es que va a ser, pues va a ser, y si no, pues no, ¿no? Pero al final de cuentas entender que si no estaba disponible la opción para mí, pues fue por algo, ¿no? Porque no era necesariamente lo que me correspondía en este momento, ¿no? Y lejos de como de enojarme o de frustrarme o algo así, pues ya simplemente digo, bueno, sabes que ya. Y tampoco voy a estar pensando, porque tampoco es como que ya, pues, tengo que hacer check, ¿no? O sea, tengo que hacer check, tengo que hacer algo por primera vez. O sea, si sale, sale, y si no, pues ni modo, o sea, tampoco me voy a como aferrar a que tengo que hacer algo por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que he estado como que ahorita experimentando y pues solamente quería compartírselos por si a alguno de ustedes pues les toca experimentar algo por primera vez. Y también como entender esta cuestión de que a veces la vida nos dice que no, pero no nos dice que no a nosotros, sino a lo mejor al camino que estamos eligiendo, o a lo mejor a la opción que estamos eligiendo, o a lo mejor
a eso que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros, pero que de una u otra manera la vida sabe que en realidad en el largo plazo, cuando ves absolutamente toda la foto, no es lo mejor, y entonces por eso la vida te dice, ¿sabes qué? Es doloroso, sí, es muy doloroso, pero yo siento que es muy doloroso, sobre todo cuando nos aferramos y nos contamos de que eso tenía que ser, esa era la única opción, esa era mi historia. Y al final de cuentas, pues no es así, porque eso lo pensamos nosotros a lo mejor desde nuestra mente o a lo mejor desde un lugar en el que nosotros no podemos ver toda la historia completa. Entonces, si pudiéramos ver toda la historia completa como la vio nuestra alma antes de bajar a esta encarnación y por algo eligió el camino que eligió, pues a lo mejor lo viéramos desde un lugar un poco más desapegado o un poco, pues bajándole 3 rayitas a la emoción, ¿no? Yo les comparto que yo solía ser así, yo solía tomármelo muy personal y yo solía sentir que a la que le estaban diciendo que no era a mí, que porque yo no tenía derecho, que porque a mí no, porque esa fue la historia que me vendieron y esa fue la historia que me vendí y eso fue como el sentimiento que yo siempre albergué, por así decirlo, en mi corazón, no, cualquier no, o sea, iba directamente a ese sentir que yo no merecía, ¿no? Porque de cierta manera esa fue una de mis heridas. Yo sentí esta emoción o ese sentimiento de no sentir que merecía, porque realmente eso fue lo que me proyectaron, ¿no? O sea, lo que yo sentí, o sea, lo que yo recibí fue esta información de tú no mereces. Entonces, obviamente cualquier no para mí iba directamente a esta parte de decir, o sea, pero ¿por qué no? Si yo sé que... O sea, mucha emoción metida en cualquier situación, ¿no? Que no estuviera de acuerdo a lo que yo ya había decidido, a lo que yo ya había como dicho que tenía que ser, porque aparte soy muy así, ¿no? O sea, yo ya dije y así es, y entonces nada me saca de ahí, ¿no? Pero bueno, esas son las experiencias que uno va teniendo y esas son las experiencias que uno va transitando. Y a lo mejor por eso también el día de hoy, al haber sanado ya muchas cosas, puedo entender y puedo de verdad comprobar, porque yo si volteo atrás digo, ay, pues gracias que me dijeron que no a muchas cosas, porque si no hubiera sido así yo no estaría donde hoy estoy. Y la verdad es que este es un lugar que yo nunca planeé, que nunca tenía en mi conciencia, porque la verdad es que pues mi mente no podía creer o no podía ver esa posibilidad, porque no era algo que estuviera en mi día a día, ¿no? En mi, ¿cómo les diré? En mi cotidianidad. O sea, cuando tú vives en un entorno o en una cotidianidad, pues tú solamente crees que eso, vives en tu mundo. Tú en tu mundito, tú solamente crees que existe tu mundito y no sabes que existen muchas cosas más, porque tú solamente estás aquí, no puedes ver lo que hay acá. Entonces, muchas veces tomamos decisiones basadas en eso, en este mundito. A mí me dijeron que en este mundito esto era lo que hacíamos, y entonces todo lo que yo diseñé para mi vida era en base a lo que ese mundito decía, o simplemente lo que era común o lo que se veía en este mundito. Entonces, a mí al final me dijeron, no, ese no es tu camino, ese no es el sendero que tú vas a llevar. Y la verdad es que sufrí mucho. Les voy a contar así un poco más para que lo entendamos, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo, Mar. Cuando yo estaba más joven, cuando estaba en mis 20s, pues yo sí, no sé por qué, pues porque eso o sea, eso es inconsciente. Tú no sabes exactamente dónde lo captas, pero al final de cuentas lo captas. Entonces yo tenía la idea, ok, entonces yo me voy a casar a los 26 años y voy a tener a mis hijos a los 28 o por ahí, ¿no? Y prácticamente eso era todo, o sea, me voy a casar y voy a tener hijos y ya. ¿Qué iba a hacer? O sea, ¿a qué me iba a dedicar? Todo eso, quién sabe. Eso no estaba en el plan, porque eso no era importante. Lo único importante era casarte
y tener hijos, ¿no? Hacer una familia, porque eso era, o sea, tú tenías que tener esa foto al final de cuentas, ¿no? A los 30 ya tienes que tener esa foto donde tú estás casada con hijos. Eso era todo, eso era lo único que yo veía, eso era lo único que existía en mi mente, esa era la única posibilidad. Y como les dije, bueno, pues sí, creo que se los compartí ya en algún otro episodio, pues a los 28 años yo caigo en crisis, pues porque ni tenía una pareja con la que yo me veía, ¿no? Casada. Y pues si no tenía eso, pues definitivamente no iba a tener lo otro. Entonces era así como, ¿qué? O sea, aparte ya eran mis 28 años, ya me pasé, ya no eran los 26, ya eran los 28. O sea, entonces obviamente caí en crisis porque yo no había pensado en ninguna otra posibilidad. Esa era la única posibilidad que estaba en mi mente y eso era lo único a lo que yo estaba aspirando o a lo que yo le estaba tirando. Y no les voy a decir que no, mucho tiempo me sentí como muy mal, porque claro está que, bueno, bueno, no todas, pero esa es la edad en la que todos se empiezan a casar y todos empiezan, ¿no? A tener hijos y todo eso. Y entonces era así como, no inventes, o sea, ya todo el mundo ya consiguió eso y yo estoy, pero sí, ¿no? Porque al final de cuentas, vamos a hacer bueno, no sé para los demás, pero para mí es, pues al final de cuentas la pareja, pues no es algo que tú puedas, digo, sí lo puedes hacer si quieres, pero no es mi estilo, o sea, no es mi estilo. Yo en ese entonces, o sea, a los 28 años yo todavía tenía una pareja, tenía un novio con el que duré mucho tiempo y que en un principio yo pensé que él podría ser esa persona, pero porque en realidad en ese entonces todavía estábamos como que en la escuela, estábamos saliendo de la universidad. Ya después con el tiempo, cuando ya empezó la cosa así de que bueno, ya salimos de la universidad y ahora bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahora ¿en quién te estás convirtiendo? Y todo eso, en ese momento yo me di cuenta que no era la persona correcta para mí, porque teníamos como ciertas diferencias en cuanto a la manera de vivir, o sea, quien yo soy, como yo soy y como era esta persona, pues realmente como que yo me daba cuenta que no había como ese match y realmente yo dije, no, pues eso no va a durar a largo plazo, porque yo desde ahorita estoy viendo que eso pues no me gusta, que no va conmigo, que no es quien yo soy y que tampoco es lo que yo estoy buscando. Entonces, por más que yo hubiera querido casarme o cumplir con este sueño o lo que sea, o sea, si estoy viendo que no es, pues no es, o sea, no hay manera. Digo, ¿para qué me voy a meter en un pedo? Perdón. ¿Para qué me voy a meter en esos detalles cuando al final yo ya sé que no va a funcionar, ¿no? Y al final pues vamos a terminar pues separándonos. Y bueno, tampoco no les quiero contar que pues mi mamá es súper de cero divorcios y todo eso, es como, eso no es casi una opción, y entonces aparte es como, ¿no? Por eso yo creo que por eso soy era tan así, o sea, es que tiene que ser para toda la vida, ¿no? Va a ser para toda la vida, porque aquí no te dan chance de divorciarte. Digo, igual y eso ya no, pero en su momento era muy claro que mi mamá no aceptaba ese tipo de cosas, y entonces obviamente a lo mejor eso me hizo a mí pues ser un poquito más observadora y ser más honesta y tomar una decisión más adulta, a lo mejor sabiendo que esa decisión pues es una decisión que tiene que ser, ¿no? Para largo plazo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el caso es que ya no sé ni qué les estaba diciendo. Así, que al final de cuentas yo pude haberlo hecho así nada más por hacerlo, pero pues al final, si no iba a llevar a ningún lado, pues no. Entonces, simplemente pues yo dije, pues no importa, ¿no? O sea, ya Dios me mandará, ¿no? Como dicen por ahí, pues, que es como matrimonio y mortaja del cielo bajan. Y corte A, resulta que casi que pues nunca bajó, y así como, bueno, pues, ¿no? Entonces pues fueron años muy difíciles y fueron años muy duros, de verdad, pues porque tú ves que todo el mundo, pues pareciera que a todo el mundo ya se lo dieron, ¿no? A todo el mundo ya le dieron a su persona especial, a todo el mundo ya le dieron como su sueño, a todo el mundo ya le dieron como eso, y tú no lo tienes, o sea, a ti no te ha llegado, a ti no te llegó. Y entonces obviamente pues al principio pues sí lo tomaba como que
pues es que hay algo malo conmigo, es que yo no me lo merezco, y como todo como castigo hacia mí, ¿no? Por no haber podido conseguir lo que pues, todo mundo conseguía, ¿no? Digo, al final, pues con todo el paso del tiempo y todo, pues ya te das cuenta que pues igual eso ni era lo que yo quería. O sea, si lo pienso hoy y como estoy hoy y como me la pachangué hoy, sí, por así decirlo, conmigo, o sea, porque la verdad es que la gran bendición de no haber tenido una pareja, así, de no haberme casado tan joven, por así decirlo, es que me ha dado la posibilidad de conectar conmigo y conocerme, porque estoy, o sea, por todo el tiempo que he pasado conmigo, realmente yo me he logrado conocer, porque me he logrado conocer en muchos momentos, ¿no? Me he visto en estos momentos, en las buenas, haz de cuenta, me he visto en las buenas y en las malas, he estado conmigo, me ha apoyado, o sea, vamos, yo me he convertido en esa persona, en esa pareja que yo hubiera querido tener, ¿no? O sea, ese apoyo, porque también hay que entender para qué quieres a la pareja, ¿no? Para qué es la pareja, porque nada más nos dicen, tienen una pareja, pero pues ni siquiera sabemos para qué. Y la verdad es que a veces, y sobre todo personas como yo, que tenía el mal hábito, sí, no el mal hábito, sino como tenía esta forma de ser muy people pleasing, o sea, de siempre estar viendo al otro y qué necesita el otro, y siempre estar así como ayudando al otro. Siempre todo era para afuera, todo era para el otro, o sea, mi vida era casi entregársela a los demás. Y al yo entregar mi vida a los demás, pues realmente no me quedaba nada para mí, porque por eso yo no sabía ni quién era yo, ni qué me gustaba, ni nada, ¿no? Al final de cuentas, la bendición de poder estar conmigo misma es lo que a mí me ha permitido de verdad entenderme, entender quién soy y de cierta manera como reclamar mi vida, ¿no? Porque al final es como, o sea, antes era lo que me dijeron y lo que se supone que tenía que hacer, pero lo que alguien más dijo, pero no necesariamente lo que yo hubiera elegido, lo que yo elijo. Entonces, de cierta manera, por eso les digo, pues fue una bendición que me hubiera tocado así, porque al final entiendo que ese no era mi camino. Y mi camino y mi destino era poder conocerme y poder hacerme como pareja yo de mí misma, ¿no? Yo siempre, bueno, últimamente yo de verdad siento y digo, es que yo soy mi mejor amiga. Y aparte de todo, o sea, así como soy mi mejor amiga, también soy mi mejor amigo, porque como ya les compartí también en algún otro episodio, pues yo antes tenía mucha energía masculina. Mi energía masculina es como muy fuerte, o sea, la tengo muy bien puesta, o sea, digo, obviamente la he estado trabajando más, pero la verdad es que yo tengo una energía masculina muy fuerte. Y entonces, ¿cómo he aprendido a usar esa energía para protegerme yo, para sostenerme yo? O sea, para mí, porque antes la usaba esa energía para el otro, para los demás, incluso para mi familia, para todo el mundo yo siempre estaba como dando esta energía y dando este soporte y dando como esta contención, pero no me la daba a mí, ¿no? No me la daba a mí porque tampoco nunca me veía a mí, nunca me veía cuáles eran mis necesidades, nunca sabía cuándo era que lo necesitaba o no, y totalmente era inconsciente de todo eso, era inconsciente de mi vida, era inconsciente de mí. Yo no sabía absolutamente nada de qué estaba pasando conmigo, de qué estaba yo viviendo, de qué estaba yo sintiendo, de qué estaba yo necesitando. Yo simplemente salía ahí a darle a todo el mundo y a ver por todo el mundo, y luego regresaba y siempre me sentía vacía, ¿no? Siempre terminaba sintiéndome vacía. Entonces, yo estoy segura de que si yo me hubiera casado y hubiera tenido hijos, pues hubiera hecho exactamente eso, me hubiera entregado mi vida a la pareja, a los hijos, a la familia, y realmente tal vez no hubiera tenido yo mi vida, ¿no? La vida que tengo ahora, que es una vida simplemente consciente, es una vida que de cierta manera yo elijo porque me escucho y digo, ok, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero experimentar? O sea, ¿esto me está gustando? ¿No me está gustando? ¿Qué acepto? ¿Qué no acepto? Y simplemente, pues, vivir mi vida como
como consciente, o sea, de verdad vivirla, estar presente. Eso es lo que llaman estar presente en tu vida, estás presente en ti, estás sintiéndote, estás observándote a ti, no a los demás, porque yo de verdad lo único que hago es observar a todo el mundo y me dejo de observar a mí. Entonces esa ha sido una de las grandes lecciones y ha sido uno de los grandes aprendizajes, y que solamente hubieran sido posibles si no me hubieran dicho que no. Que me hubieran dicho que no a ese sueño que yo tuve, a esa idea que yo tenía o a esa meta, que al final de cuentas pues ni siquiera era mi meta, o era lo que yo quería. Porque hoy yo me siento muy feliz y la verdad es que no estoy segura de que yo me hubiera sentido así en otra situación si no logro conocer, o sea, si no hubiera logrado conocerme, si no hubiera logrado hacer conciencia, que es lo que he hecho ahora. Yo creo que eso es lo que hace toda la diferencia. Y bueno, y también no crean, porque al final de cuentas, de una u otra manera, la idea seguía, ¿no? El deseo seguía. Por alguna razón yo sí tengo el deseo, pues, de tener una pareja, ¿no? Pero de tener una pareja bien, o sea, y creo que también, de cierta forma, tengo muy clara la idea de la pareja que yo quiero, porque al final es como yo lo he hecho conmigo, como yo me trato a mí, como yo me cuido a mí, como yo me sostengo a mí, como yo me protejo a mí, pues esa es la forma en la que yo quiero, ¿no? Ser cuidada, protegida, sostenida. Y creo que eso es lo más valioso, porque al final es como cuando tú te conoces tú, pues tú ya sabes que sí, que no. Entonces, obviamente, ya no vas a aceptar cualquier cosa porque tienes claro lo que necesitas. Y obviamente tampoco se trata de ponerse como súper piquis y así de que pues no, pero cada uno tiene una forma muy específica de ser, cada uno tiene una forma muy específica pues de sentir, de necesitar. Y al final de cuentas yo sí creo que una pareja es como nos vamos a unir para trabajar juntos, para que ambos, tanto tú como yo, estemos mejor y podamos seguir creciendo. O sea, ese es el apoyo para poder seguir evolucionando. No se trata de que uno o el otro empiece a generar conflictos y nos vaya jalando para abajo. Entonces creo que sí tengo la conciencia de ver si la persona me puede o no me puede sostener, si me puede o me puede no acompañar, y al final de cuentas, en base a eso, es que pues yo tomaré la decisión, ¿no? De realmente poder vivir una experiencia en pareja. Que si vaya a ser o no vaya a ser, pues ya no depende de mí, porque yo tengo claro, yo lo único que he estado trabajando es la claridad de lo que yo necesito, o de lo que yo quiero, o de lo que a mí me vendría muy bien para poder seguir en este camino de una forma que sea la correcta y la adecuada para mí, y que sea la correcta y la adecuada para el otro. Pero yo solamente puedo hacer mi parte, yo solamente puedo hacer lo que a mí me corresponde, pero yo no puedo hacer que el otro quiera eso o no lo quiera, o si hay alguien que realmente está vibrando en la misma sintonía y nos vayamos a encontrar y se vaya a dar, ¿no? O sea, al final eso ya no me corresponde a mí. Y entonces, a veces incluso he estado escuchando que de muchas mujeres que al final de cuentas, pues ellas eligen estar solas, ¿no? Y que al final es como, bueno, pues estoy bien estando sola. Entonces, a veces lo pienso y digo, pues no sé si la vida me está diciendo que a lo mejor, pues ese sea mi camino, y que al final de cuentas, pues quizá no me toque esa experiencia, ¿no? Y al principio, pues sí, cuando lo pienso de primera, pues sí, es como que me duele, como que digo, o sea, yo hubiera querido, pero al final es como seguir en este mismo diálogo de, pero si no se hace, si no es, pues es porque seguramente va a haber algo mejor, ¿no? O simplemente, pues porque vas a aprender otras cosas, o a lo mejor te toca en esta vida experimentar, ¿no? Estar contigo, ¿no? Hasta qué grado me toca experimentar estar conmigo, hasta qué grado me toca como ser consciente de mí y aprender a cuidarme y aprender a sostenerme y aprender a quererme, a nutrirme, y básicamente aprender a ser mi propio padre y mi propia madre.
¿no? Que es algo que dice mucho, por ejemplo, Ana Mar Orihuela, que es una terapeuta, que ella le llama así como, o lo define como los mapas, el padre y la madre, o sea, todos interiorizamos una versión de nuestros padres y nosotros a nosotros mismos nos manejamos de esta manera. Así como mi padre y mi madre me trataron, así como mi padre y mi madre, ellos me enseñaron cómo tratarme. Inconscientemente yo me sigo tratando de la misma forma. Pero como a mí no me gustó, no me gustaron muchas cosas de cómo me trataron, porque al final de cuentas entiendo que eso venía porque no me conocían. Si ellos me hubieran conocido y hubieran realmente conocido quién era yo, tal vez hubieran podido darme eso que yo necesitaba. Y yo entiendo que en ese momento pues no había las herramientas y no era la situación así, pero ahora de grande, que yo me conozco, que yo sé quién soy, yo sé cómo apoyarme, sé cómo nutrirme, sé cómo cuidarme, sé cómo he aprendido a quererme, ¿no? De esa forma que a mí me hubiera gustado, de esa forma que me hubiera gustado que me quisieran, de la forma que yo necesitaba o de la forma que yo necesito, pero he aprendido a dármelo yo me he aprendido a querer, a amar, a cuidar, a proteger, ¿no? Y al final de cuentas, esa es la razón por la cual yo me siento bien, porque yo me doy lo que necesito. Y eso va dependiendo de lo que va surgiendo, eso va dependiendo de las situaciones, eso va dependiendo pues de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Como en cada situación, en cada paso, en cada momento, puedo ir aplicando estas estrategias, ¿no? A veces tiene que entrar el padre, a veces tiene que entrar la madre, a veces soy yo la que a lo mejor digo, pues me aviento y ahí vemos, ¿no? Y algo así es esta experiencia, ¿no? Algo así es, ¿no? Pero al final creo, es que miren, cuando lo pienso a veces también es como, tengo muy claro como ese sentimiento de separación. Hagan de cuenta que si lo pensamos como, yo así lo veo, ¿no? Yo así lo pienso. Todos provenimos, ¿no? De Dios. Pero para yo estar aquí, yo me tuve que separar, ¿no? Somos una parte del todo. Entonces yo, por alguna razón, como que tengo ese sentimiento o tuve ese sentimiento del dolor que yo sentí cuando me separé. Que vamos a decir que fue el dolor que sentí cuando me separé de mi madre, ¿no? Yo siempre digo, yo estaba muy a gusto en la panza de mi mamá, yo estaba así como, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, no sé, yo también lo digo, yo fui cesárea. Y al final yo digo, pues a lo mejor yo todavía no quería nacer, yo todavía estaba ahí, pero sí, gozándola. Y de pronto me sacaron así como que casi que, y no sé si eso me generó un trauma, no sé si eso me generó algo, pero yo sí tengo como muy claro ese sentimiento cuando te separas, o sea, del dolor que sentí en la separación, o sea, es un dolor. Y entonces como si todo el tiempo hubiera estado tratando de regresar, ¿no? De regresar, de volverme a juntar. Eso es lo que he estado haciendo. Quererme volver a juntar con algo, con alguien, con cualquier cosa, porque es como que sola siento el dolor de estar separada. Y al final es como entender que estás separada para que te puedas descubrir, para que te puedas conocer, para que tú puedas tener ese libre albedrío de qué quieres ser, qué quieres experimentar, hacia dónde quieres ir. Porque muchas veces si estamos pegados a alguien más o estamos unidos a alguien más, eso es muy difícil, no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque este apego, este sentimiento, esta conexión a veces te impide volar, como dicen. Y a lo mejor yo digo, bueno, pues a lo mejor no se me ha dado porque primero necesito volar y ya una vez que yo vuele y encuentre realmente mi camino, porque no les voy a decir que ya lo encontré, todavía sigo en la búsqueda de mi destino, a lo mejor en ese momento las cosas cambiarán o tal vez no lo sé.
Pero creo que es algo que me ha tocado, ¿no? Me ha tocado esta experiencia de, ok, ya me separé, ya estoy separada y ahora es como, aprovéchalo, ¿no? O sea, es como vívelo, o sea, es tu experiencia y es como, no tienes que hacer la experiencia, ni repetir la experiencia, ni vivir como nadie más, tú eres tú, es tu experiencia, te has separado y ahora tú puedes ser todo lo que tú quieras, porque como que mientras seguimos unidos, mientras estamos unidos, de una u otra manera queremos ser algo, ¿no? De lo que, o sea, de ese vínculo donde estamos, ¿no? Queremos seguir perteneciendo, entonces nos vamos acoplando a eso y nos vamos de cierta manera ahí ajustando a lo que el vínculo. Y a lo mejor es como, ¿quién quieres ser? ¿Quién eres tú? O sea, descúbrete en toda tu autenticidad. Aprovecha ya que si esto es lo que te tocó, aprovéchalo, vívelo, disfrútalo. Por algo te está tocando. Tal vez esto no le ha tocado a todos, tal vez eso no le tocó a todos, pero a mí me tocó. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, ¿qué puedo hacer nuevo estos días? ¿No? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué es algo que yo quiera experimentar? Que sea algo que realmente, ¿no? Quizá nadie en mi familia, nadie en mi sociedad, nadie en mi círculo, nadie, ¿no? Porque al final es como, ¿quién eres tú? O sea, de eso es de lo que se trata, de que descubramos quiénes somos, más allá del colectivo. Porque aunque pertenecemos a un todo, también somos una parte del todo, traemos mucho del todo, pero hagan de cuenta que también estaba escuchando, los seres humanos tenemos el 99.99% similar, somos 99.99% iguales, lo único que nos hace diferentes es un 0.01% o algo así, y ese 0.01% hace toda la diferencia entre unos y otros. Aquí la clave, yo creo, para mí es descubre cuál es tu 0.01% que te hace ser tú, específicamente tú, porque si no hubiera y si no existiera eso, pues seguirías siendo parte, ¿no? Del conjunto, no sé si me explico, o sea, por algo tienes esa diferencia y aquí la cuestión es que yo no he encontrado esa diferencia, yo no he encontrado lo que a mí me hace diferente, no me he encontrado enteramente, o sea, no me he descubierto así de decir, es que esta soy yo porque esto es lo que yo tengo diferente a todo el resto. Qué difícil, pero al final de cuentas creo que eso es la oportunidad que se me está dando, eso es lo que estoy recibiendo en este momento y al final es como, bueno, pues vamos a ver qué resulta. Ya les estaré yo compartiendo cuando lo sepa. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que ya hasta me fui un poco más, pero espero que le haya servido a alguien, le haya aportado algo a alguien. Y aquí seguimos descubriendo la vida, desmenuzando este pollito y viviendo. ¿Sale? Que estén muy bien.